Hola a todos, buenos días. Hoy os traigo una sorpresa, o al menos así lo fue para mí en su momento, cuando me acerqué a este lugar. Se trata del templo romano de Bóveda de Mera. En una pequeña aldea de la Galicia interior, en el año 1914, el cura párroco excavó en el suelo y se encontró con una sorpresa que decidió tapar con escombros, y no fue hasta 12 años después, en 1926, que se empezó a divulgar el hallazgo. Vista la importancia de este hallazgo, en 1931 se le declara monumento histórico artístico. Si bien parece que hay acuerdo entre los estudiosos de la materia de que se trata de un santuario pagano, a partir de ahí hay diversidad de opiniones. Unos dicen que es un templo romano dedicado a la diosa Cibeles, otros se pronuncian a favor de que se trata de un espacio funerario y se van a llevar a cabo prospecciones en el entorno de la iglesia en ese sentido. Este templo del que os hablo está situado debajo de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda de Mera y todavía no ha dicho su última palabra.